Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día sábado 18 de abril, en la segunda semana del tiempo de Pascua, ciclo litúrgico A. Muy bien, recordemos que este tiempo de Pascua, de resurrección, es como un día, como una fiesta extensa, 50 días, hasta Pentecostés. Por eso todavía se escucha el eco del Salmo 117, ¿no? En el versículo 24 que dice, este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Y decíamos, ¿por qué? Porque es el día de la nueva creación. Así como en el Génesis, el primer día, Dios dice, creó el cielo y la tierra. Pues en este día, que es el domingo, el primer día de la semana, cuando el Señor Jesús resucitó. Ese primer día es el primer día de la nueva creación, la creación en la vida espiritual de Jesucristo, en Él, ¿no? Siendo parte de su cuerpo, o sea, sus miembros, ¿no? Que nos incorporamos a través del bautismo para el perdón de los pecados y participar de su vida gloriosa. Bueno, vamos entonces a la primera lectura. Tenemos de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo sexto, versículos del 1 al 7. Dice entonces San Lucas, autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Bueno, la mención de los eh, discípulos de lengua griega, ¿no? Que se quejan contra los discípulos de lengua hebrea, dice, ¿no? Se refiere aquí a los eh, helenistas, ¿no? Que se denominaban a los que eh, no habían nacido precisamente en Judea, o no en la tierra de los judíos, sino que venían de otras naciones, pero seguían siendo judíos, ¿no? Practicaban la religión, e iban eh, a las fiestas, a las tres fiestas principales, ¿no? del judaísmo. Y los judíos, o sea, los de lengua hebrea, pues son los que viven ahí en Jerusalén. Y entonces se quejaban porque veían que no se atendía bien o no se atendía a sus viudas, o sea, a las viudas de los helenistas, los de lengua griega, porque esa era su lengua, ¿no? Fuera de Judea, la lengua eh, extranjera era el griego. Bueno, ¿qué sucede entonces? Dice, los 12, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron, bueno, los 12 apóstoles, ¿no? O sea, los 12 apóstoles toman ya, de hecho, su función y convocan la asamblea de todos los discípulos, ¿no? Ya los primeros cristianos.
Y dijeron, no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escojan a 7 de ustedes, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Pues esta queja prácticamente la tomaron los apóstoles, ¿no? Y porque se sintieron aludidos también. Por eso eh, dicen aquí los apóstoles, ¿no? Que no les parece a ellos descuidar la palabra de Dios, que es su función principal, ¿no? La predicación, la transmisión oral de la palabra de Dios, ¿sí? Oralmente, que en ese tiempo pues obviamente no había Biblias, ¿no? No se había escrito nada todavía. La transmisión de la palabra de Dios era oral y ellos no podían descuidarla, ¿no? Eh, por atender a las mesas. Es decir, por ocuparse también de los alimentos que compartían en común, ¿no? Tanto los primeros cristianos griegos y también los de lengua hebrea. Y entonces deciden ellos eh, dedicarse a la palabra de Dios y a la oración, dice aquí, ¿no? Pero les encargan que seleccionen 7 de ellos mismos, ¿no? Para que puedan ocuparse de esa parte, que sería más como administrativa para atender a las viudas, ¿no? Para atender a las mesas, los bienes, la comida, digámoslo así, de lo que se quejaban pues los helenistas. Muy bien, y continúa. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Bueno, aquí se menciona otro término interesante, ¿no? Prosélito. Los prosélitos eran aquellos que no eran judíos, pero que se habían convertido al judaísmo, ¿sí? Entonces, de estos también eran griegos o de otras naciones que habían acogido la religión judía, pero aquí ya son cristianos, ¿no? Y entonces seleccionan a 7 y aquí están los nombres, ¿no? Bueno, se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. Bueno, esto ya es algo litúrgico, ¿no? La imposición de manos ya lo hacen aquí los apóstoles, ¿no? Eh, como una forma de ordenación de los primeros diáconos. Entonces aquí está la autoridad apostólica, ¿no? No cualquiera podía atribuirse, ¿no? eh, un cargo o una función sin que viniera de los apóstoles. Por eso aquí los apóstoles imponen las manos y oran. Obviamente que se eh, puede entrever aquí el Espíritu Santo, ¿no? Que viene sobre ellos para esta función. Y también para lo concerniente a, a divulgar la palabra, ¿no? Bueno, y termina. La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaban el número
de discípulos, incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Bueno, qué interesante, sacerdotes del judaísmo, sacerdotes eh, del antiguo culto, ¿no? Del culto del templo, aceptaban la fe, aceptaban hacerse cristianos, recibir el bautismo para el perdón de los pecados y pertenecer a la iglesia fundada por Jesucristo, la iglesia universal católica, que es precisamente el cuerpo místico de Jesucristo, del cual Él es la cabeza. Muy bien, pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 32, cuyo responso es: que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Bueno, también es importante mencionar, ¿no? Aquí el término clave es la misericordia del Señor. Por esto este salmo le canta al poder de Dios, a su omnipotencia, pero también a la misericordia de Dios, ¿no? O el amor también, el amor divino, el amor de Dios. Y se relaciona mucho con la época, ¿no? La época de la divina misericordia que estamos viviendo prácticamente, ¿no? Recordemos que el segundo domingo de Pascua que pasó, celebramos la fiesta de la divina misericordia. Muy bien, nos dice el salmista: aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Den gracias al Señor con la cítara, toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. Pues, alabanza, acción de gracias a Dios. Y continúa el salmista: la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. El amor de Dios, el amor divino, llena la tierra. Y termina: los ojos del Señor están puestos en quien le teme, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Bueno, suena mesiánico, ¿no? En los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte, que es la verdadera muerte, ¿no? Que es la segunda muerte, la perdición prácticamente, ¿no? Y reanimarlos, que sería darles la vida nueva, la vida espiritual, la vida eterna. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo sexto, versículos del 16 al 21. Muy bien. Nos dice entonces San Juan. También recordemos que esta es la continuación de la lectura sobre el pan de vida, ¿no? Que en el capítulo anterior o en la lectura anterior, ¿no? Se realizó la multiplicación de los panes y de los peces. Nos dice entonces San Juan: al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaúm. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando.
Habían remado unos 25 o 30 estadios, cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el mar y se asustaron. Pero él les dijo, soy yo, no teman. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iba. Bueno, este es el pasaje entonces en el que Jesús camina sobre el mar, ¿no? Y lo ven los apóstoles estando prácticamente a mitad del camino, ¿sí? Para llegar a Cafarnaúm. Y ven al Señor. Y claro, se espantan, ¿no? Pero Él los anima y le dice, soy yo, no teman. Entonces, en ese momento querían, dice, recogerlo a bordo. Pero, y aquí está el detalle interesante, la barca tocó tierra enseguida. O sea, llegó estando en la mitad del camino, en un lago que se había encrespado, ¿no? Como tormentoso, y en otras versiones de los evangelios dice que eh, no podían remar, o sea, no les rendía, ¿no? Estaban prácticamente quedados. Pero con Jesucristo, que les dice, no teman, llegan a la orilla, ¿no? Y aquí es enseguida. También sería un, eh, algo milagroso, ¿no? Que sucedió con los apóstoles al encontrar a Jesucristo caminando sobre las aguas. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.